¿Estamos? Venga. Venga, empezamos. Pues buenos días, ahora ya de manera formal, a todas y a todos. Una nueva sesión de seminario formativo del proyecto Perpetrate que grabamos la primera parte de la sesión, tanto la exposición de la ponente, en este caso Sabina Mompó, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y luego también que grabamos creo, ya no recuerdo bien, el comentario de la relatora, en este caso Laura Muñoz, del Incipit. Bueno, pues es un placer tener esta sesión, como todas. En este caso, bueno, pues también de manera particular, retomando la actividad. Sabina nos presenta un paper que se titula Dejaba mucho que desear en el aspecto moral, jurisdicción ordinaria franquista y violencia sexual durante la década de 1940 en Cataluña. Lo va a comentar después de la intervención primera Laura Muñoz. Bueno, sesión también especial por el diálogo, ¿no?, entre la historia y la arqueología, desde mi punto de vista, dos maneras diferentes de pensar históricamente, también la violencia, la represión, la perpetración, ¿no?, de la violencia. Así que, bueno, sesión especial. Sin enrollarme mucho más, Sabina, te doy paso. Muchas gracias por el paper que has presentado y vamos a debatirlo. Venga, perfecto. Voy a ver si puedo compartiros pantalla para el PowerPoint. Vale, ¿me confirmáis, porfa, que lo veis? Sí, vale, genial. Vale, estupendo. A ver. Vale, bueno, pues hola a todas y todos. Muchas gracias, Alex, por la presentación y, bueno, obviamente también al proyecto, a Perpetrate, del que formo parte, por organizar este seminario, invitarme, ¿no?, darme la oportunidad de presentar este texto, que es un texto que llevaba ya tiempo entre manos cocinándose, digamos, y bueno, obviamente después de este seminario pues se verá enormemente enriquecido por los comentarios que vosotras y vosotros me podáis aportar. Así que aquí os he dejado un pantallazo de lo que ha sido el paper que he presentado, que he circulado internamente entre los miembros del proyecto. Em, Primero, en esta presentación breve, voy básicamente a señalar o destacar lo que yo creo que han sido las líneas o ideas principales del texto que he desarrollado. Que, bueno, como los que habéis podido leerlo internamente, la mayoría aquí, entonces me voy a permitir ser algo breve, ¿no?, concisa, para que podamos discutir tranquilamente en el debate sobre, pues, sobre las cuestiones que queráis comentarme más detalladamente, que creo que al final será lo enriquecedor. Y bueno, también para las personas que se hayan conectado, que no han recibido el texto, que no formen parte del proyecto, que veo que somos bastantes, cosa que me alegra, pues básicamente también voy a explicar brevemente un poco que se trata de un texto que hemos circulado a nivel interno, que es el borrador de lo que me gustaría que fuese un artículo para publicarlo próximamente en alguna revista académica. Em, el título, que ya lo podéis ver aquí en la diapositiva, pues resume un poco a grosso modo la temática que he abordado y, bueno, de la que ahora os hablaré más extensamente. Pero primero también quería comentar que las fuentes que he trabajado principalmente en el artículo, las fuentes primarias, son fuentes judiciales que he ido extrayendo, bueno, que lo hice durante el primer año de tesis y luego paulatinamente más, que lo he ido extrayendo de las 4 audiencias provinciales de Cataluña, la de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, ¿no? Y son los procedimientos judiciales incoados por delitos de carácter sexual entre el año 1939 y a lo largo de la década de los 40, ¿no? Y esta muestra de fuentes, pues al final responde a una realidad, que son los casos que llegaron a judicializarse porque fueron denunciados o bien por las víctimas o también en un número elevado de ocasiones también por su entorno, ¿no?, por allegados que principalmente eran padres, eran familiares, con motivaciones muy relacionadas con el honor, ¿no?, con recuperar el honor un poco familiar.
Y básicamente quería comentar esto porque lo que analizo aquí empíricamente son estas casuísticas, ¿no?, de esta cuestión de la violencia sexual que llegaron a ser judicializadas, ¿no? No pretendo en ningún momento realizar conclusiones sobre el hecho de la violencia sexual, que es muy amplio, pero tenemos que tener en cuenta, bueno, que estas fuentes al final están sesgadas, ¿no? Porque los casos que yo analizo son los que llegaron a estar judicializados. También historiar la violencia sexual fuera de la judicialización, pues es muy complicado porque prácticamente no ha dejado rastro, ¿no? Bueno, lo ha dejado quizás en la historia oral, ¿no?, en fuentes testimoniales, pero que también creo que, bueno, también es un pantano en el que nos tenemos que mover, ¿no?, con cuidado. Así que bueno, también ahora entraré más detalladamente al tema, pero también quería poneros un poco en contexto antes. Y bueno, antes de empezar también quería comentar un poco mi circunstancia actual, también para poneros en contexto. Yo estoy en mi segundo año de contrato predoctoral, que técnicamente sería el tercero de tesis, porque hice uno sin recibir beca, pero bueno, también os lo quería explicar por eso que os estaba comentando antes, ¿no? De que estas fuentes las fui recogiendo durante este año que no tuve beca. Y también lo quería comentar porque esto que estoy presentando aquí con este paper es una de las, digamos, de los ejes fundamentales, yo creo, de lo que va a ser mi tesis doctoral, exceptuando que en este artículo he tratado estas fuentes civiles, ¿no?, la justicia ordinaria, como perpetradora de lo que yo considero, ¿no?, lo que se conoce como la revictimización de las mujeres, que fueron sometidas a este doble juicio, ¿no?, en base de premisas políticas, ¿no?, sobre su moral y demás. Y a diferencia, como os decía, ¿no?, de que en mi tesis doctoral lo que estoy trabajando y trabajaré es a la jurisdicción militar franquista, ¿no? Son fuentes de carácter militar. Pero bueno, que al final no dejo de trabajarlas bajo un mismo prisma, ¿no?, podríamos decir, a la hora de... También lo estaba comentando con Alex, todavía no estoy en condiciones, ¿no?, de hacer ninguna conclusión y mucho menos universal, pero también lo que he podido comprobar últimamente trabajando a la vez estas fuentes civiles y las fuentes militares en relación con la violencia sexual es que pues al final parece ser que ambas jurisdicciones compartieron mecanismos y lógicas, ¿no?, como os digo, especialmente lo que respecta a la violencia sexual y también pues en el trato que se le daba a víctimas y victimarios, ¿no? Así que bueno, ya paso a presentaros el artículo brevemente. Como os digo, voy a hacer un breve repaso por las ideas principales del artículo. Yo creo que también a modo de aprovechar para abrir ciertos temas de discusión que ahora podemos desarrollar con más profundidad durante el debate. Así que bueno, la estructura del texto básicamente que he presentado, he querido centrarme en la primera parte, en realizar una especie de breve estado de la cuestión, ¿no?, sobre el marco de los estudios de la, bueno, de la denominada como represión femenina, toda esta corriente historiográfica, que historia bajo el sesgo de género, ¿no?, que empezó a partir de la década de los 90 y que bueno, ha sido cuando verdaderamente eh, esta historia del género ha dado un giro de 180 grados, ¿no?, en la historia, historiografía española, más bien dicho. Así que bueno, lo que he querido relacionarlo específicamente con las tesis o los estudios que han abordado toda esta construcción del proyecto moral, ¿no?, y las diversas políticas de control social y adoctrinamiento en lo que respecta a la moralidad, ¿no?, llevadas a cabo especialmente durante la posguerra, ¿no?, a la par que el progresivo proceso de institucionalización del régimen, ¿no? Sobre todo autoras como Conchita Mir o Lucía Prieto Borrego, que han sido las pioneras en lo que yo creo que se refiere a este enfoque, y bueno, que han señalado como la construcción de esta política, ¿no?, en lo que respecta a la moralidad también fue a su vez como una especie de estos mecanismos principales para que el régimen también se dotase de legitimidad a sí mismo, ¿no? Y pues a continuación también lo que he querido justamente en el marco de este fenómeno, ¿no?, de adoctrinamiento moral, en especial para el caso de las mujeres, ¿no?, he querido señalar pues bueno, que esta aceptabilidad de la feminidad normativa, ¿no?, era mucho más limitada y mucho más estricta que en el caso de los hombres, ¿no?, que esto también Conchita Mir lo ha trabajado mucho, también Iván Martínez Carretero, que ha defendido también esta articulación de una justicia ordinaria encargada de llevar justamente a cabo
este proyecto de control moral, ¿no? Vamos a decir como de policía de castigo de las conductas transgresoras, ¿no? Como decía antes, el trabajo este de Conchita Mir, el libro de Vivir es sobrevivir, justicia, orden y, y, no sé, creo que era marginalización en la Cataluña rural. También tiene un artículo específico, si no recuerdo mal, sobre justicia civil y control moral de la población, ¿no? Considerada marginal. Y también el trabajo de Iván Martínez Carretero, su tesis doctoral, de hecho, también abordaba esta consideración de la práctica judicial franquista como mecanismo de control social, ¿no? Y sobre todo de encuadramiento poblacional, al final ejercida a través de las instituciones para el caso de Zaragoza, ¿no? De la justicia ordinaria. Además, él también en su tesis doctoral lo hace desde la Segunda República, ¿no? Lo que da también como un prisma más amplio de estas herencias entre un contexto y otro. Y bueno, también como ellos han habido más, que no he metido aquí en las diapositivas, pero sí que están en el texto, como Gloria Román también, que tiene este artículo de custodiosos de la moral, ¿no? Sobre estas mismas dinámicas en el universo rural de Andalucía en la posguerra. Bueno, yo lo que he querido ya a partir de ese momento en el apartado, digamos, donde comienza más la discusión analítica, ¿no? La discusión empírica con las fuentes primarias, lo que he querido era trasladar justamente esta realidad al estudio de la violencia sexual, ¿no? De los procesos judiciales. Yo lo que creo y lo que he querido es demostrar cómo esta realidad se vio particularmente damnificada, ¿no? En una cuestión tan compleja y rodeada de este tabú tan concreto como lo son los delitos por carácter sexual, ¿no? Tratándose además de una delictividad que en su mayoría afecta al colectivo femenino, ¿no? Y que además por las ambigüedades que se dan en las lecturas, ¿no? Sobre la violencia sexual, tanto jurídicas como sociales, pues los jueces, fiscales, ¿no? Abogados, procuradores pudieron valerse de estas justificaciones para perpetuar este doble juicio sobre las víctimas, ¿no? Especialmente atendiendo a cuestiones sobre la moral, sobre la decencia, sobre la honorabilidad, no solo de ellas, también de su familia, ¿no? De su entorno. Y bueno, por ende, someterlas a todos estos procesos de revictimización, ¿no? Mediante este refuerzo de las estructuras tradicionalistas, conservadoras, ¿no? Patriarcales, obviamente, del régimen. Y bueno, es un poco lo que he tratado de subrayar a lo largo de estas páginas. También podría entrar en detalle a desarrollar alguna de las cuestiones más concretas, ¿no? Que he apuntado a lo largo del texto, como por ejemplo, no sé, el caso de la situación de las sirvientas del hogar, ¿no? Que otras autoras también lo han tratado, sobre todo Eider de Dios, que es como la pionera que ha tratado todos estos temas, pero que también en artículos de Ángel Alcalde, de Tamara López, que también está aquí conectada, pues también han señalado hacia esta realidad, ¿no? O también los exámenes periciales médicos, que también a mi parecer es uno de los mecanismos más evidentes, ¿no? Y directos de violencia institucional y revictimizante contra las mujeres, contra las víctimas de violencia sexual, que también es una cuestión que ya ha abordado Stephanie Wright en un artículo para el Women's History Review, pero bueno, que es bastante significativa, ¿no? de todo este universo punitivo. Y bueno, en líneas así un poco generales y como conclusión mayor, estas eran las cuestiones que quería señalaros aquí en mi breve presentación. Si os apetece que desarrollemos algo en concreto, lo podemos hacer ahora a continuación. Simplemente, antes de acabar, también quería, así un poco de forma colectiva, agradeceros a todas y a todos por haberos tomado el tiempo de leer este borrador, que bueno, es un artículo con el que llevaba ya tiempo pensando, que lo tenía atrás de la oreja y la verdad es que pues la excusa, ¿no? de este seminario ha sido la forma más eficaz de ponerme en serio ya y materializar todo esto que ya lo llevaba por dentro. Así que estaré encantada de que me hagáis vuestros comentarios. Cualquier sugerencia, consejo que creáis oportuno me vendrá fenomenal, porque bueno, ya próximamente, en un futuro próximo, me gustaría darle un repaso final, ¿no? Y dejarlo listo para poder enviarlo a alguna revista académica. Y también, bueno, que me hace especial ilusión que se haya conectado también gente de fuera del proyecto. También Tamara, por ejemplo, que considero una de las pioneras absolutas de esta temática que he tratado en el artículo. Y, por supuesto, también a Laura por haber aceptado llevar la discusión y acompañarnos hoy. Así que, bueno, esto, de nuevo, muchas gracias y
ya me callo yo y vamos comentando. A ver. Ya está. Gracias, Sabina. No sé si terminaste porque te dejé yo al menos como de escuchar. ¿Me habéis dejado de escuchar en algún Igual es mi momento? conexión. Anda, ¿cuándo habéis dejado de escuchar? Como que al final en mi caso se entrecortó un poquito. Ah, vale. Bueno, no sé si queréis que repita algo o sí, no sé si me habéis dejado de escuchar en algún momento me puedo poner otra vez, pero ¿por dónde más o menos habéis quedado? No, eran Yo solamente al los final, agradecimientos pero igual finales, Sabina, no. Ah, Vale. vale, pues eso. lo dejamos pasar si queréis. Estaba más Que que nada dando a las Alex le gracias. llegan las cosas con 1 hora de retraso. Sí, sí. Venga, pues si os parece bien, damos paso al comentario de Laura y luego ya planteamos como la ronda de debate. Tú podrás responder, por supuesto, Sabina, lo que te plantee Laura en una Genial. fase inicial del debate y luego abrimos la palabra, ¿vale? Venga, genial. Bueno, pues buenos días a todos nuevamente. Buenos días, Sabina, y compañeros, colegas. Nada, bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado a este seminario y a leer este texto que, bueno, pues a mí me ha gustado mucho. Sobre todo te quiero dar la enhorabuena, Sabina, por el esfuerzo que siempre supone escribir un primer texto, ¿no? Que ahí ponerlo negro sobre blanco siempre es muy complejo. Las ideas están en la cabeza, pero luego escribirlo es muy complejo. No sabía también este contexto bueno, un poco más empezado, lo cual todavía me parece mucho más relevante que hayas estado, ¿no? sin beca, en fin, que yo entiendo esta dificultad especialmente. Así que yo creo bueno, que primero esa parte que cuando estás ahí en el proceso de doctorado siempre es muy difícil y bueno, que desde fuera también se reconoce y que nada, pues yo creo que ha sido un trabajo grande, esfuerzo y se ve muy claro en el texto, ¿eh? Así que nada, paso a comentarte así algunas cosas principales. A mí, bueno, primero me parece una contribución súper interesante porque es algo que era muy necesario, ¿no? Y que se produzca dentro del marco también de este proyecto todavía tiene más relevancia porque lo que nos estábamos enfrentando, bueno, tú haces esa introducción y ese estado de la cuestión, está muy bien hecho y yo creo que bueno, pues tocas los trabajos principales publicados hasta ahora. Pero uno de los principales problemas que estábamos viendo en los últimos textos publicados es sobre todo una dificultad metodológica muy grande a la hora de poder analizar la violencia sexual a partir de la documentación, ¿no? Como tú planteas, bueno, pues a partir de distintas fuentes primarias, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales aportes que yo veo respecto tanto al texto que nos has enviado como al proyecto de tesis que tú comentas, es que yo creo, en primer lugar, que puedes desarrollar un marco metodológico que es súper necesario porque estamos viendo que, primero, analizar la violencia sexual es muy, muy complejo, también porque toca muchas esferas que tú manifiestas en tu texto, ¿no? En el estado de la cuestión ya vas introduciendo algunos aspectos de este tema. Por lo tanto, yo creo que desarrollar un marco teórico y conceptual adaptado a cómo podemos analizar la violencia sexual a partir de la documentación, que es uno de los principales retos que ya se ven en tu texto y que va a ser uno de los principales retos también de tu tesis doctoral probablemente, esto sería esencial, ¿no? Porque estamos hablando, por una parte, de unos marcos conceptuales y teóricos que están dentro de la historiografía, pero también estás dentro del aparato judicial y también dentro del derecho penal internacional de lo que se ha definido como violencia sexual, ¿no? Y de esto hay muchísima literatura que yo creo que traerla a tu trabajo sería muy productivo a la hora de ayudarte a analizar esos textos de forma crítica, ¿no? Bueno, por eso creo que es, primero, un enfoque muy necesario y que está pues, muy bien enfocado, ¿no? A cómo, bueno, pues es una violencia que no deja rastro, es muy difícil rastrear este tipo de violencia y con lo que tenemos o con lo que tienes ahora mismo sobre la mesa, tienes que enfrentarte, por una parte, a generar tú un propio marco teórico, conceptual y metodológico para poder generar base empírica para luego poder inferir conclusiones sobre cómo se revictimizan las mujeres en los contextos judiciales y también cómo es esta violencia sexual. Yo creo además también que una cosa muy interesante del texto y que a mí me ha gustado especialmente es que tú analizas ya en esta fase tan inicial
tu materialidad, y en este caso son los documentos, con una perspectiva de género, que esto es algo que a mí me preocupa mucho, especialmente porque hemos leído textos en los años recientes en los que se estaba haciendo un análisis con muy poca perspectiva de género, incluso se estaban repitiendo conclusiones propias del relato franquista. Entonces, ojo, cuidado con esto, ¿no? A la hora de analizarlo, que yo creo que en tu texto lo has tratado y lo estás tratando muy bien a la hora de traerlo a cómo analizar esa textualidad y esas fuentes, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, ¿no? Esa parte de la introducción, me parece que el estado de la cuestión, que la tienes muy bien enfocada. Creo que tu gran reto es el marco teórico y metodológico para cómo analizar esto. Y cuando leía tu texto estaba pensando también que, aparte de esta dificultad de la conceptualización de la violencia sexuada y sexual, ya sea desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista judicial, cómo hacer convivir esto en un aparato metodológico. Me parecía especialmente sugerente la idea que esto nos enredamos todas un poco, porque es difícil de desgranar al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo están conviviendo también dos cosas. Por una parte, cómo estas mujeres están siendo juzgadas por el hecho de tener una feminidad distinta, al fin y al cabo, que es lo que básicamente se está juzgando aquí. Pero por otra parte, esto tiene que ver, evidentemente, como tú analizas con los textos de Vallejo Nájera, etcétera, etcétera, y con los distintos autores, cómo se construye el sujeto de mujer durante la dictadura. Pero creo que es muy importante también traer a este marco, que es que en los años 30 toda la sociedad es patriarcal. También los movimientos de izquierda lo son. Y la percepción que se tiene de las mujeres es esta también en la sociedad. Entonces se está luchando, por una parte, por una construcción, ¿no? de distintos niveles y escalas de cómo se está percibiendo la feminidad en el conjunto de la sociedad, en la familia, en el trabajo, no solamente, evidentemente, del contexto de la documentación judicial franquista, como tú lo estás enfocando, pero es que además también, y recordaba cuando estaba leyendo tu texto, hay un artículo de María Teresa Ortega publicado recientemente en el que también pone de manifiesto esto, ¿no? Que igual te puede servir de mucha utilidad, en el que, bueno, pues es que el aparato patriarcal está ahí pues muy inmerso, ¿no? En la sociedad, y eso afecta mucho a la percepción de la feminidad. Y entonces también a que estas mujeres puedan denunciar o lo puedan expresar públicamente, ¿no? Ya incluso en el espacio doméstico, ¿no? Porque ya van a ser revictimizadas incluso en su propia cotidianeidad, ¿no? Entonces esto yo creo que te puede servir muy de inspiración, ¿no? Porque esta parte que la has hecho muy bien y lo manifiestas de una manera muy clara con el aspecto de cómo, ¿no? Cómo la dictadura, cómo el franquismo, cómo la corriente más reaccionaria, conservadora, construye esta idea de la feminidad basada en la idea de la perfecta casada de Fray Luis de León, de la vuelta al espacio doméstico, ¿no? A los espacios privados, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que incluso dentro de otras esferas esto también hay que poder trazarlo para ver también hasta qué punto no van a denunciar o no lo van a contar, ¿no? Eh, y esta parte me parecía especialmente interesante de tu trabajo y de tu texto y que creo que nos puede dar para el debate después, comentar algunas cosas. Em, También cómo se construye esa idea de mujer, ¿no? Y también cómo se deconstruye, por lo tanto, cómo se genera esa alteridad de lo que es una no mujer, ¿no? Para el propio franquismo. Y en ese contexto de no mujer, que tú también ya estás ahí atisbando en el texto, en el artículo, em, yo creo que tiene mucha importancia el asimilarlas a mujeres públicas, ¿no? Que legitima ese aparato judicial que tú estás analizando. El hecho de ponerlas en que son mujeres públicas, eso quiere decir simplemente que tienen una vida pública y no doméstica, ya está, esa es la transgresión. Esto legitima la interpelación, el acoso, la violación. Entonces, esto, que desde el punto de vista conceptual y teórico, que tú ya empiezas a traer aquí, creo que es una línea muy interesante a continuar, que hay otras autoras que ya lo han trabajado, y por ejemplo, es que incluso lo recoge Carlota O'Neill en sus memorias, ¿no? En su propio juicio, ¿no? Le dicen, es usted peligrosa para su marido, ¿no?
por el hecho de tener una feminidad distinta, ¿no? Y yo creo que tanto analizar desde el aparato judicial cómo se está tratando a estas mujeres tiene que ver con cómo se deconstruyen y cómo se construye la nueva feminidad y cómo se deconstruye el sujeto mujer por el propio franquismo, ¿no? Y creo que esta parte de tu trabajo es muy, muy, muy interesante, que luego has llevado a contextos tan complejos de analizar, como bien estabas comentando en la presentación, como es el servicio doméstico, ¿no? O, por ejemplo, en el que la pertenencia de la mujer como objeto es algo que está ahí como tan imbricado que hace que sea legítimo para en este contexto poder acosar y abusar a estas mujeres que están dentro del servicio doméstico, ¿no? Pero por esa construcción también, como decía, ¿no? La deconstrucción y la construcción también. Em, eh, Respecto a esta parte más de la naturaleza de la violación que tú también comentas, claro, es especialmente complejo, ¿no? El poder, tú lo relacionas con el aspecto, bueno, el análisis más teórico del consentimiento, que claro, para este ámbito es especialmente complejo también porque hay que entender la sexualidad en los años 20-30, ¿no? Y que te reta en un marco también judicial, ¿no? Por eso te decía, como te mueves entre distintas esferas, pues esto es todo un reto metodológico también, ¿no? Bueno, en esta parte más de presentación de datos y análisis que tú haces respecto a los delitos sexuales y cómo se valoran estos delitos sexuales, yo también te quería preguntar, ¿no? Un poco cómo piensas abordar esto, ¿no? Porque me parece también súper complejo, porque al fin y al cabo se está reduciendo en el aparato judicial el hecho de que físicamente tengas una lesión o que tengan o no el himen o no lo tengan, ¿no? Claro, esto ya es un reduccionismo, de un biologicismo y de la propia percepción, que es un reto muy grande romper esto en tu trabajo, ¿no? Y decir, bueno, o sea, primero estamos partiendo de que son mujeres que primero desde la construcción de lo que es para la narrativa franquista de la virginidad, ¿no? Eh, y, y lo que es la sexualidad, ¿no? En ese contexto y cómo, pues, bueno, pues si no hay estas evidencias, no se está valorando que esa agresión sexual y que esa violación ha sucedido, ¿no? Cuando, bueno, pues sabemos que esto no, que evidentemente no funciona así, pero ¿cómo lo vas a abordar esto desde el punto de vista metodológico en el análisis de la documentación, ¿no? Porque también en esa documentación pues hay un relato muy concreto, hay una construcción muy concreta de la narrativa judicial dentro de la evaluación de los casos de violencia. Una parte también muy interesante de tu texto que yo quería traer un poco al seminario y al debate es, bueno, ¿quién denuncia? ¿Qué personas están dispuestas a denunciar? Con la exposición, ¿no? a la que van a estar en sus distintas esferas sociales, personales, familiares. Y tú lo relacionabas también, que esto me ha parecido muy interesante, con familias que están pujando por el honor, ¿no? O sea, o si tienen un respaldo masculino, es cuando se va a denunciar. Si no lo tienen, difícilmente van a llegar a esto, ¿no? Esto me parece muy potente también, ¿eh? Me parece muy interesante de cómo se mezcla esto también nuevamente con un espacio más hipermasculinizado, como es la sociedad, como es el aparato judicial y como es el franquismo, ¿no? Esto me parece muy interesante para también que tú, no sé, en el análisis de tu documentación, que quería que nos explicaras un poquito más también cuántos expedientes has analizado, que esto un poco se me ha perdido, porque cuantitativamente esto es muy poco representativo, pero cualitativamente lo es muchísimo, ¿no? Para analizar este tipo de cuestiones de quién denuncia, en qué contexto, qué se denuncia, ¿no? Y lo que tú comentabas también de que, bueno, eres consciente de que las fuentes que tienes sobre la mesa están sesgadas en tanto en cuanto es digamos, es la puntita de un iceberg de toda una construcción de una violencia sexual en muchísimas esferas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo desde ahí puedes a lo mejor llegar a trazar
otras líneas de discusión sobre la complejidad de la violencia sexual, que yo creo que es el gran aporte de tanto del texto que tú nos planteas como de tu proyecto de tesis que también estabas comentando. Por lo tanto, yo lo veo como, o sea, yo veo este texto y un poco lo que nos comentas tu proyecto de tesis como un reto, un paso más en los estudios de género desde el análisis de la documentación, en este caso, tanto sean fuentes civiles o militares, ¿no? Me parece pues una contribución muy, muy, muy interesante y que, bueno, pues genera grandes expectativas también, ¿no? Para la disciplina. Comentabas también la posibilidad de, bueno, es que las fuentes orales esto no se está contando. Bueno, pues esto relacionado con quién denuncia y cómo se denuncia también es muy interesante, ¿no? De las fuentes orales esto no lo tenemos tanto. Y yo pues también quería traer al debate, bueno, ¿cómo creéis, no? No solamente a ti, Sabina, sino al resto de compañeros que estáis en el seminario, ¿cómo creéis que podemos también abordar esta parte, la que no, esa parte más intangible, ¿no? En el que no está tanto en los expedientes, pero que es una violencia estructural bueno, ¿cómo podemos llegar a ello, ¿no? Como yo sabéis, pues lo he hecho desde la materialidad de las cosas, por ejemplo, pero bueno, bueno, por abrir un poco más el debate a los demás, ¿cómo lo veis esto, ¿no? ¿Cómo podéis aportar, cómo pensáis que se puede contribuir esto también al ámbito de investigación de Sabina, ¿no? No solamente, porque en fuentes documentales estoy segura que le podéis dar muchísimas orientaciones, como estáis aquí muchos expertos, pero bueno, el reto es esa parte más intangible de la violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo se podría contribuir a esto. Em, eh, y también, por abrir un poco también esta línea al resto de participantes en el seminario, y dentro que esta propuesta se marca dentro del proyecto de Perpetrate, yo quería, bueno, pues también que hiciéramos una reflexión sobre, en este contexto concreto de la violencia, las violaciones y la violencia sexual, ese propio concepto de perpetrador es bien complejo. Es bien complejo, ¿no? Porque está el perpetrador que físicamente agrede, está el perpetrador aparato judicial, está el perpetrador. O sea, aquí la interseccionalidad, que esto a mí es un concepto que me parece muy interesante y muy importante, que es muy sugerente para tu trabajo, creo que te puede aportar mucha ayuda también, ¿no? Como no es lo mismo ser una mujer rural de la Andalucía profunda que ha sido violada en un contexto en el que su pueblo tiene 200 habitantes, que ser de una familia pudiente del centro de Madrid en el que bueno, pues ha habido una agresión y se está luchando por el honor, ¿no? Bueno, entonces aquí quería también un poco abrir este debate que creo que a Sabina le puede ayudar mucho también a ordenar esto porque vas a encontrar, ya nos has contado en algunos fragmentitos del texto, pues causas distintas, ¿no? O sea, contextos muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, también por intentar ordenar un poco esto, supongo que dentro del proyecto también estáis debatiendo y estáis reflexionando sobre el aparato más teórico del perpetrador y cómo esto tiene muchos tentáculos hacia los bystanders también, ¿no? Ese mundo del colaboracionismo, de las ausencias, de los silencios. Bueno, ¿cómo puede esto también ayudar a Sabina a inspirar? ¿Cómo complementar el análisis de la documentación con otros aspectos? Entonces, bueno, yo os lo quería también esto eh, traer al debate del seminario. Eh, y bueno, voy a ir acabando, por dejar tiempo a la discusión. Respecto al eje principal, ¿no? Que tú comentas sobre la revictimización, pues nuevamente, ¿no? La revictimización, hay tantas escalas de revictimización que también a la hora de analizar los datos y de discutirlos, pues también es bastante dificultoso, ¿no? Y esa revictimización, al fin y al cabo, es una revictimización también social, que la vemos a día de hoy también, con la violencia sexual, pero en un contexto de franquismo más todavía, ¿no? Entonces también, ¿cómo opinas tú que se puede trabajar de forma más global y holística esta idea de la revictimización, más allá de lo más evidente, ¿no? Que está sucediendo en los tribunales y en los juicios o en la documentación más civil? También, bueno, pues como veis vosotros, el resto de colegas que estáis conectados, esta idea de la revictimización desde vuestra perspectiva y vuestra propia experiencia del trabajo de las fuentes. Una parte que nos queda ahí pendiente, que yo no sé muy bien, también es un reto que comento respecto al texto de Sabina, es, bueno, cómo se insertan luego estas mujeres en la sociedad, cómo vuelven al aparato social.
cómo conviven posteriormente, porque la revictimización no termina en la sentencia judicial, sino son mujeres que, como decía nuevamente, van a pasar a una categoría de mujeres públicas, mujeres que han sido agredidas, mujeres que ya no sirven en el relato franquista, ¿no? Que están expulsadas de la sociedad. Y esto, bueno, pues es una revictimización que está muy analizado para casos de violencia sexual y genocidio. Pues el caso de Ruanda, el caso de Srebrenica y de Yugoslavia. Esto está muy analizado de cómo esa revictimización tan grande, el mayor impacto social y cultural de la víctima, luego va a ser el propio rechazo de su propio núcleo social o la posición a la que van a relegar a estas mujeres, ¿no? Y esto es una cosa que está muy poco explorado en el caso de España, en el caso del franquismo, que yo me preguntaba hasta qué punto, ¿no? Podemos lanzar hipótesis también sobre estos aspectos a partir de la documentación que tú estás trabajando y hacer como un trazado posterior de qué sucede con estas mujeres, cómo van a volver a la sociedad y cómo se va a poder a materializar la revictimización fuera del aparato judicial, dentro de la vida social y personal de estas mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que en este contexto del franquismo, pues si no eres mujer casada con hijos, pues es una mujer ya no válida, ¿no? Bueno, estas son las ideas principales que yo os quería un poco relatar respecto a lo que a mí me ha sugerido el texto. Dejo ahí estos ejes principales tanto para Sabina como los que os he lanzado a vosotros por si queréis intervenir con estas ideas principales al seminario de quiénes son los perpetradores, este concepto de la revictimización, también la parte más patriarcal de la estructura de la sociedad y sobre todo cómo podemos ahora reflexionar y ayudar también con esta parte más metodológica de cómo podemos complementar estas otras dinámicas y otros enfoques para complementar la parte más documental y de las fuentes escritas que tú estás haciendo, que yo creo que va a ser, bueno, se prevé que va a ser una gran contribución desde el punto de vista metodológico que nos va a ayudar a clarificar cómo podemos enfrentarnos a analizar la violencia sexual. Así que no sé si yo voy a parar aquí. No sé si queréis, Sabina, si quieres empezar tú y luego le damos paso a tus compañeros.